You are now unmuted. Hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches Andrea, buenas noches las dos Andreas, Heidi, Juan David, Karen, Kimberly, Laura Milena, Luis Fernando, Marta eh, Quintana, Fabiola, Ximena, buenas noches a todos. Espero que me escuchen muy bien. Pues mucho gusto, mi nombre es Fran Joao Sea Palma, yo soy el docente de legislación y cálculo actuarial y también de investigaciones. Y hoy pues vamos a dar inicio a nuestro módulo de legislación. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es un accidente de trabajo. Si alguno tiene una duda, si alguno tiene alguna inquietud, la pueden pues manifestar, preguntarme, interrumpir, como quieran, ¿vale? ¿Me están escuchando todos muy bien? Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio de la evolución de la historia del accidente de trabajo. Listo, perfecto. Si se va el sonido, me indican por favor. Hola, hola, hola. Bien, otra vez. Heidi y María Alejandra me dicen que se escucha entrecortado. ¿Los demás escuchan igual o escuchan entrecortado? Ok, bueno. Entonces vamos a dar inicio. Nuestra clase de hoy vamos a hablar de la evolución histórica del accidente de trabajo. Entonces, primero yo quiero preguntarles a ustedes qué saben o qué conocen del accidente de trabajo. Si quieren pueden abrir los micrófonos o si quieren pueden escribir y me comentan a través del chat público qué conocen, lo que ustedes creen o tienen un poquito de conocimiento del accidente de trabajo o que han oído o si alguno ha tenido algún caso o algo en particular, ¿vale? Entonces, soy todo oído y todo ojos para poderlos leer. Se da causa u ocasión de una actividad laboral, dice Andrea. ¿Y qué es causa y qué es ocasión laboral? Heidi nos dice que es el riesgo que tenemos todos los trabajadores en nuestro puesto de trabajo. Luisa nos dice que es un accidente que ocurre dentro del trabajo en horas laboral realizando nuestras funciones. ¿Sí? Es un suceso que sobrevenga a causa del trabajo. Es un suceso repentino que causa un trauma no deseado por el trabajador, ya sea físico o psicológico. Y Karen comparte el concepto de Luisa, es decir, que bis el concepto que Luisa nos da. ¿Listo? Bueno, entonces sí tienen algunas ideas de lo que es un accidente de trabajo. En esta cátedra del día de hoy vamos a hablar un poquito de historia, pero es muy importante porque bajo esta historia que nosotros tenemos que conocer, vamos a ir desarrollando los temas de legislación laboral. Vamos a desarrollando cada uno de los puntos de qué es un acoso laboral, cuál es la forma de contratación, cuándo se da una indemnización a un trabajador, todo ese punto de vista. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la evolución de un accidente de trabajo, cuándo se da, por qué se da, consecuencia qué, de dónde viene originado. Ocasión cuando se está haciendo algo diferente para lo contratado, me imagino yo, ahí dice consagrado específicamente en el contrato, nos dice Andrea, ¿sí? Y causa desempeño para lo que fue contratado. Bueno, vamos a mirarlo. Me alegra mucho que tengan muy buenas ideas, pues nuevamente darles a todos y todas la bienvenida al módulo de legislación. Marta nos dice un suceso que produce durante la ejecución de una orden causando una incapacidad, invalidez o muerte. Listo.
Bueno, entonces veo que tiene muchos conocimientos con respecto al tema y pues me alegra muchísimo. Entonces todos están visualizando la diapositiva, la diapositiva, me confirman por favor. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. En la evolución histórica del accidente de trabajo, vamos a hablar un poco de cómo se dio, por qué se originó, qué normas y qué norma, ahí tenemos algunas, obviamente a la fecha hay mucha normatividad. El objetivo es tratar de tocar cada una de ellas, de afianzar cada una de las normativas y poder nosotros pues hablar un poco más del conocimiento de la historia o la evolución de un accidente de trabajo. ¿Listo? ¿Qué tenemos como definición de un accidente de trabajo? Bueno, ¿todos me escuchan bien o me escuchan todos entrecortados? Heidi me dice que me escucha entrecortado. ¿Me confirman si todos escuchan bien o estoy entrecortado? Por ratos entrecortado. Marta también me dice que entrecortado. ¿Alguno me escucha entrecortado o solamente? Sí, pero se entiende. Ah, bueno, perfecto. Si todos me escuchan muy mal, me dicen y salgo y vuelvo y ingreso. ¿Listo? David me dice que me escuchan bien. Bueno, listo. Entonces, pero el objetivo es que me logren entender. Igual esta clase va a quedar pues grabada. El objetivo es que cada una de las clases que ustedes tengan quede grabada. Aparte de eso, yo las trato de subir mediante un link de YouTube. Vamos a ver si logramos hacerlas ahora. Si no, pues se las quedo debiendo, pero el objetivo es que las puedan ustedes evidenciar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la definición de un accidente de trabajo? El accidente de trabajo aparece desde la misma existencia del ser humano, en especial desde las épocas primitivas. Entonces, cuando el hombre empezaba a trabajar o cuando el hombre para la subsistencia, ¿qué hacía antes? Pues nosotros tenemos conocimiento que el hombre anteriormente hacía todo lo relacionado a los implementos de la casa y del trabajo, de la casa y de la agricultura, ¿sí? Entonces, ¿qué definimos como el accidente de trabajo? Ana María me dice que no se oye. ¿Todos me escuchan o solamente el problema de Ana María? Los que no me dicen para salir y volver a ingresar, para que podamos pues seguir continuando. ¿Listo? Bueno, entonces decimos que la definición del accidente de trabajo aparece el accidente de trabajo desde la misma existencia del ser humano, desde que el mismo ser humano hace... Vale, listo. Entonces, pero se entiende que lo importante me dice Andrea, ¿listo? Entonces, bueno, entonces se dice que el accidente de trabajo aparece de la misma existencia del ser humano, desde las épocas primitivas, o sea, cuando el hombre empieza a trabajar. Y el hombre, recordemos que empieza a trabajar a través de qué? De la agricultura y la caza. En esa época, o en esas épocas, se consideraba que si se caía un árbol o se pasaba un accidente natural, era un castigo de los dioses. Anteriormente se catalogaba por cualquier cosa que llegara a pasar, era un castigo de los dioses. Entonces, si yo estaba trabajando y yo era un agricultor, entonces, y me pasaba un árbol o pasaba por casos fortuitos de la naturaleza, podemos llamarlos, y sufría un accidente, se catalogaba como un accidente de los dioses. Bueno, entonces vamos a hablar de la edad antigua, la edad media y la edad moderna. En la edad antigua, en el año 4000 a.C., se realizaban tratamientos médicos y acciones solamente de carácter ocupacional a guerreros o personas que embalsamaban y fabricaban armas. A ellos solamente se les aplicaba todos los tratamientos médicos que hoy en día usted y yo podemos acceder cuando hablamos de un accidente de trabajo, que hablamos de la ARL, ¿sí? Y cuando hablamos de una enfermedad común, que estamos hablando de la EPS. En el año 2000 a.C. se establece el Código Hammurabi. ¿Alguno ha oído del Código Hammurabi? ¿Quién ha oído del Código Hammurabi? ¿O conoce o tiene un poquito de conocimiento del Código Hammurabi? ¿Hay abogados por aquí o abogadas? Si hay algún abogado, levante la mano. O abogada. Bueno, creo que no contamos con abogados. Bueno, vale. Listo. El Código Hammurabi
Muy seguro ustedes no se acuerdan por el nombre, pero si yo les digo ojo por ojo y diente por diente, Ana María ve pero no oye. Entonces, a ver, Ana María, si quieres, sal del y sales. Listo, el código Hammurabi, les comento, ustedes dicen que no lo conocen, pero exacto, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Dentro del código Hammurabi existía algo que se llamaba la ley del talión. Entonces, si yo hacía algo, me era castigado. Si yo pegaba, me devolvían con un puño. ¿Sí? Si algunas personas o los cristianos se conoce el tema de que Jesucristo llegó a la tierra y decía que él vino a cambiar ojo por ojo y diente por diente, que era el mismo código Hammurabi, pero él lo asociaba con la ley de Moisés. ¿Listo? Sin entrar pues a hablar de un punto de vista religioso, sino que para que ustedes un poquito vayan a entender cuál es el código Hammurabi. Dentro de ese código Hammurabi existían varias normativas y varias leyes donde decían que si alguno robaba al otro, yo lo podía echar al mar y si el mar o el río se lo llevaba, pues era efectivamente quien me había robado o me había hurtado, para llamarlo así. Dentro de ese código aparece también algo muy importante, aparte de la ley del talión, aparte de todas esas cosas que yo les comento, aparte que si yo robaba o si yo me metía un poco más a la tierra del otro, me quitaban, por ejemplo, a mi esposa o me volvían esclavo a mis hijos. Aparte de todo eso, también habla, el código Hammurabi nos habla de la protección que se le empieza a brindar a los artesanos. Se le empieza a brindar a los artesanos y se le empieza a brindar las indemnizaciones por los accidentes de trabajo. Lo que hoy usted conoce, hoy usted y yo conocemos como la ARL cuando nos beneficia a nosotros por una indemnización, cuando un trabajador pierde un dedo, cuando un trabajador pierde un ojo, ¿sí? Eso pasa en el año 2000 a.C. Se da una indemnización a través del código Hammurabi a todos los artesanos y a todos los artesanos accidentados por ocasión o por causa de su trabajo. ¿Listo? En Grecia, en el año 1000 a.C., se contempla tratamientos para zapateros y artesanos. O sea, ya se le puede decir a una persona que sufre un daño, venga, yo lo trato. Entonces estamos hablando de qué? De una persona que está hoy en la vida actual en rehabilitación por un accidente de trabajo o en rehabilitación por una enfermedad laboral. ¿Sí? Hoy en día hablamos de eso. ¿Y eso viene de dónde? Desde el año 1000 a.C. Y en Roma se conforman colegios, agremiaciones de manera de ayuda mutua para cada una de estas personas. Entonces nosotros conocemos hoy en día lo que se llama el sindicato, por ejemplo. Entonces podemos hablar del sindicato, que es una agremiación para ayudar al trabajador. Si vamos viendo, vamos captando un poquito la idea de dónde viene la historia del accidente de trabajo. En la Edad Media hablamos que las cofradías o las asociaciones de ayuda mutua, podemos simbolizarlo con una ONG, empezaban a atender casos de sus trabajadores accidentados. Aparte de una ONG, podemos asimilarlo como una ARL. Y asimismo, recordemos que en ese punto de la época de antes, había algo que era religioso y había algo que se atendía a los trabajadores por la orden del credo, por la orden de la iglesia, ¿no? Recordemos que en la época de antes la iglesia pesaba mucho y era quien daban órdenes y quien daban qué se hacía y qué no se hacía. O sea, tenían y tienen actualmente un poder político bastante fuerte. Bueno, llegamos un poquito a la edad moderna. En la edad moderna hablamos de algo que es la revolución industrial. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten qué se acuerdan de la revolución industrial, qué conocen de la revolución industrial. You are now muted. You are now unmuted. Kimberly me dice creación de la maquinaria pesada. Mayra Angélica me dice relación del hombre a la máquina. ¿Quién más?
Transformación Listo. Transformación social económica se dio en Inglaterra, en donde se disminuyó el trabajo artesanal y aumentó la manufactura. Cuando se dejó a un lado la agricultura y la artesanía para depender de la industria. Hombre-máquina en un mismo espacio. Disminuye el trabajo artesanal, reemplazado por el mecanismo industrializado. Perdón, la producción a gran escala de productos mediante maquinaria. Exacto. Cada uno de todo lo que ustedes han mencionado nos habla de la revolución industrial. Pero ¿qué pasa cuando llega la maquinaria? Pues también empiezan a pasar muchos accidentes de trabajo. Cuando llega el fenómeno del maquinismo, de reemplazar todo lo artesanal por máquinas, cuando empezamos nosotros a conocer un poco más de la maquinaria, pues se aumenta obviamente la productividad, pero también aumentan los accidentes de trabajo. Entonces buscan los estados cómo solucionar, por especialmente ellos de manera propia, la muerte de cada uno de los trabajadores, originándose la necesidad que hoy en día nosotros conocemos y estamos estudiando como salud ocupacional, o como SST, o como HSQ, o como salud dentro de la empresa. ¿Listo? Y definen, se empieza a otorgar lo que es la definición de un accidente de trabajo. Entonces, con la revolución industrial, aparte de todo eso, pues también se inicia algo muy importante, que fueron los accidentes del trabajo. Se inicia que un trabajador se accidenta, que se le debe pagar a ese trabajador, pero a su vez a ese trabajador que se le paga por una indemnización, también se le debe garantizar a todos los trabajadores, incluido ese, que no vuelva a tener un accidente con ocasión o por causa de su trabajo. En el siglo XIX se inicia la reglamentación de los accidentes de trabajo. ¿Y qué pasa? Eso se da en Gran Bretaña, Alemania, Italia. Por ahí alguno escribió que se daba como en Inglaterra. Por allá en Europa se trae toda la legislación y se empieza a definir en nuestra norma, que hoy en día nosotros lo adoptamos como una enfermedad profesional, lo que se llamaba antes y actualmente se llama enfermedad laboral, dando un carácter reparador a las enfermedades profesionales. Es decir, usted y yo, si sufrimos una enfermedad laboral, se nos paga, antes se le pagaba, entonces da un carácter resarcitorio, se le rehace el daño. Si usted, resarcitorio es que yo tengo un daño y me van a pagar por ese daño. Yo tuve una ocasión de un daño, me vamos a constituir ese daño. Entonces, traigámosle un poquito a la práctica. Usted tiene un vehículo, carro o moto, y su carro o moto, usted va en su transporte y sufre un accidente. En ese accidente, usted tiene que mirar varias cosas, ¿no? Si fue por su culpa o fue por culpa del otro. Entonces, digamos que fue por culpa de la otra persona. Entonces, la otra persona le tiene que usted que, a través de su seguro, digamos que tenga seguro o a través voluntario, pagarle a usted el daño que le ocasionó. ¿Listo? Fabiola, ¿me escuchas? Creo que estamos teniendo mucho inconveniente, no sé si son ustedes o soy yo. Me dicen sus compañeros que no me escuchan. Entonces no sé si el inconveniente es mío o es la red. Bueno, la gran mayoría me escucha. Ah, bueno, listo. Vale, no importa, listo. Listo, entonces vamos. Ya igual yo le dije a una de sus compañeras que enviaron un correo a soporte.canvas@umb.edu.co para que ellos pues les ayuden en el caso que tengan algún inconveniente. Igual se lo voy a escribir aquí y seguimos con la clase. ¿Listo?
Bueno, retomemos. Entonces hablábamos que en el siglo XIX se inicia una reglamentación de accidentes de trabajo que se da en Alemania, en España, en Francia, en Gran Bretaña, y también hablamos que a finales de Europa consagran la legislación, la teoría de lo que es un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, perdón, que hoy en día conocemos como una enfermedad laboral, y se establecen varios parámetros que se incluye la salud ocupacional en las empresas, o sea, lo que hoy usted y yo estamos trabajando. Entonces, vemos como desde esa época hasta la fecha traemos dando un carácter reparador a todo lo que se puede entender como una enfermedad laboral o enfermedad profesional hoy en día, o como un accidente de trabajo, ¿sí? Eso es lo que lo traemos nosotros a la fecha. ¿Qué pasa con estos países? En Guatemala, Salvador, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, a través de la Edad Moderna se establece en cada uno de estos países y otros, pero estos son los más relevantes, se establece la vinculación y la definición de un resarcimiento del daño. ¿Por qué tenemos aquí Colombia? ¿Dónde está Colombia? Porque nosotros adoptamos muchas culturas europeas. Si vemos el Código Civil, por ejemplo, es chileno. Si vemos nuestro Código Penal viene de Europa. Asimismo, nosotros vamos adaptando muchas culturas para nuestra normativa hoy en día en Colombia. Entonces, en la época de la Edad Moderna, que se dio toda la evolución del accidente de trabajo y la enfermedad laboral, pues también se dio la época para resarcir el daño y para ocasionar e implementar en Colombia cómo se debe pagarle a una persona, cómo se debe ejecutar los daños de esa persona, cómo yo empleador, resarcir el daño, y cómo yo de empleador, pues ocasionarle a ese trabajador, vincularlo y repararle el daño y brindarle desde salud ocupacional una mayor trayectoria. Entonces, algo muy importante que pasa en 1492, que fue cuando se da posteriormente con el descubrimiento de América, que se lo realiza España. A partir de 1492 se inicia una dominación en el continente. Si les contaba que bien nosotros venimos adoptando y venimos adquiriendo desde la conquista del mismo continente americano, la dominación española, y fue un hecho indiscutible. En 1541 se dictan las reales cédulas dictadas por el Consejo de Indias referente a salud ocupacional, lo que hoy en día nosotros conocemos como la licencia en salud ocupacional. Y se prohíbe, algo muy importante, trabajar los días domingos y los días fiestas de guarda, ¿cierto? Es prohibido totalmente. También establece algo muy importante, que los indios, sabemos que nuestra constitución protege a esa población, establece que ellos no pueden trabajar, los que son de clima frío en un clima caliente, y los que son de un clima caliente no pueden trabajar en un clima frío. En 1601 se implementa la curación de los indios. Entonces ya empezamos a entrar un poquito en el accidente de trabajo y cómo se van a curar ellos. ¿Por qué? Se obligan a un tratamiento médico, se obligan a una cura por haber sufrido un daño, y se les empieza a reparar ese daño. Bueno, vamos a ver una línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? Como su mismo nombre lo indica, es un objetivo que va trazado desde una fecha hasta un final dentro del tiempo. Entonces vamos a ver varias, dentro de nuestra línea de tiempo, vamos a ver varias fechas, las cuales fueron muy importantes en la evolución o en la definición del accidente de trabajo. Y dentro de eso, pues vamos a ver que en 1820 a 1950, ¿qué pasó? Entonces, tenemos que una persona muy conocida de muchos años atrás establece una ley, que es la ley 57 de 1915. ¿Y la establece quién? El general Rafael Uribe Uribe. ¿Sí? Da una gran importancia y complementa la reglamentación de un accidente de trabajo y de todas las enfermedades profesionales que hoy en la fecha se llaman enfermedades laborales, que puedan tener
consagra algo muy importante que son las prestaciones económicas, que dentro de nuestras prestaciones económicas encontramos lo que es una incapacidad, lo que es una incapacidad permanente y parcial, lo que es una pensión de invalidez, una pensión de sobreviviente, un auxilio funerario, una devolución de saldos, una pensión, todo lo encontramos dentro de nuestras prestaciones económicas que hoy en día conocemos. Se encuentran las prestaciones asistenciales, que cuáles son: brindar un servicio médico, poder usted tener un traslado de la casa a la ambulancia, la casa al médico a través de una ambulancia, poder tener órtosis o prótesis, ¿sí? Poder tener toda la vinculación de un personal de salud que venga y lo cuida a usted cuando sufre una enfermedad. Se establece esa reglamentación desde esa época y establecen la responsabilidad del empleador. Entonces, dentro de la responsabilidad del empleador uno encuentra varios tipos de responsabilidades: tipo de responsabilidad penal, tipo de responsabilidad administrativa, tipo de responsabilidad laboral, tipo de responsabilidad civil, tipo de responsabilidad ambiental, fiscal, médica. Encuentra muchos tipos de responsabilidades del empleador y también la clase de incapacidad. Se da una pensión de sobrevivientes, que es decir, quien originó el hecho. Entonces yo, trabajador, tuve un accidente el día de hoy y con ocasión o por motivo de ese accidente me dieron una pensión que se llama pensión de invalidez, prestación económica. Yo, trabajador que tuve esa pensión de invalidez, estoy casado el día o tengo una unión legalmente constituida y el día de mañana me muero. Se llama una pensión de sobrevivientes, que quien la recibe, pues mi esposa y mis hijos tienen el derecho, cada uno de acuerdo a la ley. ¿Se escucha entrecortado nuevamente? Entonces, de igual manera, se establece una pensión de sobreviviente y se da una indemnización. Vale, listo. Se da una indemnización de los casos y se limita, pues, de acuerdo al caso que haya tenido el trabajador, se da una indemnización. Se establece históricamente lo que es una definición en primera y en la estructura de un accidente de trabajo, lo que hoy en día nosotros conocemos como cuando vamos a una junta de calificación y nos dan un rango. Entonces nos califican hoy en día, nos dicen: tengo este rango por ser accidentado, he perdido la capacidad laboral de tanto o tengo tanto de capacidad laboral. ¿Listo? En 1964 se establece a través del decreto 3170 que aprueba el reglamento del seguro social obligatorio. En algunos momentos se escucha entrecortado. Vale, pero ahorita, pero sí se entiende y ahora me están escuchando mejor, o prefieren que salga y vuelva a entrar al aula para ver si se organiza mejor el audio. ¿Me pueden confirmar alguno o todos si se escucha, si se está entendiendo, o es mejor que salga y vuelva a entrar yo al aula para poder seguir? Si se escucha, ya se escucha mejor. Si se escucha, bueno, si se entiende. Vale, listo, perfecto. Entonces, volvamos al tema. Ok, listo. En 1964, listo, perfecto. En 1964, vale, listo. Es por rato, listo. Me parece muy bueno que me escuchen y pues que no perdamos el hilo conductor, por lo que estas normas, que a veces nosotros o algunas personas que no les gusta la historia, las encuentran un poco como aburridas, un poco como que, qué pereza esto, pero ya después esto nos va a servir mucho para poder nosotros llegar a un punto de responsabilidad, de donde se originó, cuando usted le toque pagar a un trabajador porque sufrió un accidente de trabajo o cuando le toque responder en la empresa. ¿Listo? Entonces, en 1964, en el decreto 3170, se aprueba el reglamento del seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y se aprueba en ese reglamento también las enfermedades profesionales, donde bajo la filosofía del carácter alemán, o sea, nuestros IS, hoy en día Colpensiones, fue traído por el modelo alemán a Colombia, el Instituto de Seguros Sociales, que hoy en día Colpensiones, y se inicia la cobertura de la ARL, riesgos profesionales o riesgos laborales. Sí, para toda la población de las zonas urbanas del sector formal, industrial y semi-industrial. Si vemos desde dónde, desde 1964 se da eso.
Desde 1964 se establece a la fecha toda la responsabilidad que tiene una ARL. Se empieza a establecer. Entonces se empieza a establecer lo que es un riesgo y cómo se resarce ese riesgo o ese daño, cómo se debe ejecutar. En 1983, el decreto de 586 crea algo que nosotros hoy en día podemos asociarlo con el Plan Nacional con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces crea el Comité Nacional de Salud Ocupacional y este organismo empieza a reglamentar todo lo relacionado a salud ocupacional. Todo lo que hoy en día usted ve en una empresa de salud ocupacional lo empieza a reglamentar ese decreto. El decreto 586 que se dio en el año 1983. Como producto de ese decreto, como producto de la iniciativa de la participación o del permitir involucrarse del Comité Nacional de Salud Ocupacional, se expide otro decreto, que cuál es el 614 del 84, el cual establece bases para la Administración de Salud Ocupacional. Y en este decreto, en el artículo 35, establece la obligación de diseñar un Plan Nacional de Salud Ocupacional. ¿Les suena hoy en día el Plan Nacional de Desarrollo? Que nosotros en el capítulo 5, creo, estamos hablando de todo lo de salud ocupacional. Pues allí está. El Plan Nacional de Desarrollo viene desde 1984 y está reglamentado en el artículo 35, que nos involucra a nosotros para un tipo de responsabilidades o para un tipo de cumplir una obligación y de saber cómo cumplirla, un tipo de responsabilidad, un tipo de indemnización. También en 1984 se elabora lo que les contaba, el mismo Plan Nacional de Salud Ocupacional, con participación en las entidades que conforman el Comité de Salud Ocupacional. Empiezan a conformar varias entidades el Plan de Salud Ocupacional y empiezan a haber un aumento productivo en este plan y evitan la colisión de competencia. Entonces empiezan a establecer, como quien dice, prioridades o organizar pues propósitos en salud ocupacional. Se establece algo muy importante que es la resolución 2013, que esta resolución ¿qué hace? Esta resolución establece los comités paritarios de salud ocupacional y la resolución 1016 del 89 establece el programa de salud ocupacional. Empiezan a establecer este programa de salud ocupacional y empiezan a establecer el desarrollo y expiden normas muy importantes que hoy en día nosotros las conocemos, hoy en día nosotros las ejecutamos. De allá atrás viene la norma que hoy en día ustedes conocen como la 0312, de allá atrás viene la norma que era la 1111, de allá atrás viene la norma que era la 1409, de allá atrás vienen muchas normas que hoy en día nosotros podemos desarrollar y habilitar para saber si nosotros conocemos o no el salud ocupacional. ¿Qué pasa en 1993, 1994 y 2002? Se establece la ley 100 del 93, se establece la ley 1295 del 94, el decreto 1530 del 96, la ley 776 del 2002, también establecen varias normativas que empieza a estipular la protección de un trabajador o la garantía de un trabajador. La ley 100 pues, nos habla de todas las prestaciones económicas donde se protege al trabajador. El decreto 1295 actualiza una de esas leyes. El decreto 1530 nos viene y nos trae una compilación, y la ley 776, que es lo que nosotros hoy conocemos como, a su vez, como el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces nos empieza a reglamentar a nosotros todo lo que está en el código, nos empieza a modificar y nosotros empezamos a evidenciar todo lo que hoy en día nosotros conocemos como norma, ¿sí? Empezamos a establecer como norma. Conocemos otros varios de decretos que fueron traídos desde 1950. Sí, claro, estas diapositivas quedan grabadas, o sea, la clase queda grabada. Si yo les envío, Fabiana me dice que las diapositivas las pueden ver o queda algún link, queda un link, yo se los envío y ustedes pueden ahí visualizar pues la clase, ¿no? Ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, como les comentaba, cada una de estas leyes o estos decretos pues vienen originando a nosotros a establecer varias pautas donde protegen al trabajador. Todos son con el objetivo de proteger al trabajador. Entonces yo no sé si les suena el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo, por ejemplo, viene establecido desde 1950, imagínense. Viene
reglamentado corresponde a los decretos 2663 y 3749 del 50 o la ley 14141 de 1961 con las modificaciones. Todo eso pasa desde esa fecha hasta ahora. Entonces, cuando hablamos de derecho laboral, nosotros hablamos de una desprotección o protección al trabajador, depende cómo se vea, pero siempre vamos a hablar de algo inclinado. ¿Inclinado a qué? Inclinado del trabajador al empleado, perdón, del empleador al trabajador, porque siempre este derecho o salud ocupacional o los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales hoy en día, enfermedades laborales o las ARLs, antes ARP, son encargadas de proteger a ese trabajador. Entonces, por eso es que nosotros hoy en día conocemos esas normas. En junio del 2023, del 2003, perdón, se conoce algo que se integra hoy como los trabajadores, los empleadores, la ARL, que en ese momento se llamaba ARP, y el gobierno nacional como el documento manifiesto del Plan Nacional de Desarrollo. Ya le damos el nombre de Plan Nacional de Desarrollo. Se programa el Plan Nacional de Salud, la política pública, el Ministerio del Trabajo, el mundo del trabajo, entonces empieza bien a adoptar cositas allí y se establece lo que cada 4 años nosotros conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo, que lo venimos desarrollando desde años atrás y cada 4 años se actualiza. Ahí vemos un acápite o un ítem de salud ocupacional. ¿Listo? Empezamos a traerlo un poquito hasta la fecha. Y hablamos de la ley 1562 de julio del 2012, que es la que modifica el sistema de riesgos laborales y dicta otras disposiciones en materia de salud laboral. Entonces, una persona que tiene un riesgo, donde nosotros vamos a buscar la norma, inicialmente en la 1562. Vemos el decreto 1990 del 2016, que es el que modifica los valores contenidos en la planilla. Entonces estamos hablando de una persona de la ley de afiliación que hace sus aportes por pila, por simple, por mi planilla, por cualquiera de esos, que es un independiente y que la ley lo obliga a hacer esos pagos. Después hablamos de la resolución 0312, que es la cual modifica los estándares mínimos de gestión y que empieza a reemplazar, o más bien deroga la 1111, que es la que nos establecía los estándares mínimos de resolución. Hoy en día nosotros conocemos, por ejemplo, la ley nueva que salió de historias clínicas, que salió en este año. También conocemos otras variedades de normas y decretos que han salido para proteger. Y la 1072, exacto, sí, la 1072 también, sino que aquí tenemos unas varias ítems de varias normativas que han traído, pues, como para no perder el hilo. Pero claro, la 1072 también está la ley de normas clínicas. ¿Cuál es? Buena tarea. Eh, la ley de normas clínicas es la ley de la historia clínica que salió, ya te digo exactamente cuál es, la debo de tener por aquí, dame un segundo, te la digo exactamente cuál es, para que los que quieran buscarla, dame un momentico. You are now muted. Escuchan, me escuchan, me escuchan, me You are escuchan, now unmuted. escuchan, hola, hola, hola. Bueno, la ley de la historia clínica es una ley recién nuevita que acabó de salir y es la ley 2015 del 2020. Igual se las voy a escribir por aquí. Se me había ido como el audio. Ley 2015 del 2020.
Heidi, Vanessa, ¿qué no entendiste? ¿O dónde te perdiste un poquito? ¿O qué no me hice entender? Exacto. Ah, ya, listo, vale. Es que estaba buscando la ley que la tenía por aquí cerquita, entonces se la estaba buscando para decírsela a usted. Entonces hay mucha normativa, obviamente aquí tenemos en esta diapositiva pues tenemos puntos, ¿no? Entonces tenemos la 1562, la 2016, la 0312. Hay muchas más, está la 1072, está la 1409, hay muchas más, sino que estos son como unos ítems que tenemos de cómo ha evolucionado a la fecha el término normativo en la protección de un trabajador. Un trabajador cuando tiene un riesgo o un trabajador cuando sufre de una enfermedad laboral. ¿Listo? No sé si alguno tenga alguna duda con respecto a las definiciones. ¿Alguna inquietud, alguna duda, algo? Listo. Bueno, entonces este fue nuestro primer encuentro sincrónico. Fue el primer encuentro sincrónico que nosotros tenemos al día de hoy. Hablamos sobre accidente de trabajo, sobre más que todo la